1958. La ciudad de Moscú se vestía de gala para presenciar la recuperación del título de campeón mundial de ajedrez por parte de Mikhail Botvinnik, después de enfrentar a Vasily Smyslov en un match a 24 partidas. Todos pensaban que Botvinnik no volvería a perder el título tras recuperarlo. El pragmatismo del campeón del mundo se volvía cada vez más sólido. No por nada, se había ganado el sobrenombre del muro. El jugador soviético mostraba características que eran muy bien vistas por el régimen de la URSS, como el trabajo duro, disciplina y sobre todo el sacrificio por conseguir los objetivos deseados. Hicieron de Mikhail Botvinnik en el estandarte y máxima representación soviética en esos años. Hasta que en 1960, un joven proveniente de Riga, la capital de Letonia, que empezaba a deslumbrar por su forma de jugar, irrumpiendo como un trueno, omitiendo la mayoría de las ideas pragmáticas y posicionales que dominaban el ajedrez de esa época. Sus partidas se convertían en auténticos espectáculos, donde el factor principal era el ataque, acompañado de impresionantes sacrificios de piezas. El público pensaba que él era un jugador más, con mucha suerte, y que no representaría ningún peligro para Botvinnik. Sin embargo, no se daban cuenta que estaban frente a un genio que le quitaría el título al pragmático Botvinnik en 1960. Sí, estoy hablando del famoso mago de Riga, Mikhail Tal. Mikhail Tal nació el 9 de noviembre de 1936 en Riga, Letonia. Desde muy pequeño se le enseñó a jugar ajedrez. Incluso, él recuerda que en su primera partida perdió de forma fácil, recibiendo un mate en 4 movimientos. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una brillante carrera en el ajedrez. El joven Mikhail siempre mostró una gran inteligencia desde muy temprana edad, con una capacidad de cálculo y una memoria prodigiosa que hicieron que fuera más adelantado en aprendizaje a sus demás compañeros. También es de conocimiento público su pasión por el fútbol y la música clásica. Tal era un gran pianista, y eso que solo tenía 3 dedos en la mano derecha. Mikhail era asiduo a tocar algunos estudios de Chopin, Tchaikovsky y Rachmaninoff, que eran sus compositores favoritos. En ese entonces, en la extinta Unión Soviética, estaban en su máximo apogeo los palacios de pioneros, y fue en uno de ellos, ubicado en su ciudad natal, donde se fomentó más su aprendizaje del ajedrez, llegando a obsesionarse con él. Los padres de Misha creían que esto no estaba bien y que afectaría su salud. Y aquí es donde hace aparición Alexander Koblenz, que fue quien aconsejó a los padres de Mikhail para que lo dejaran jugar ajedrez, ya que Tal tenía todo el talento para convertirse en maestro. Alexander se dedicó a entrenar a Mikhail, logrando avances importantes, pero en tiempos donde los conflictos mundiales estaban a flor de piel, Misha tuvo que posponer por ese momento sus estudios ajedrecísticos. Después de esos acontecimientos, Mikhail regresó a estudiar, y parecía que con más fuerza. Siendo un adolescente venció por primera vez a un gran maestro. Razmir Honov perdió contra Misha en unas simultáneas. El joven letón también empezaba a ganar sus primeros premios, y no especialmente por ser el primer lugar, sino por sus partidas, que eran reconocidas como las más bellas en los torneos. Tal mostraba que atacar era su estilo de juego, y nunca se resignaría a cambiarlo. Cuando tenía 16 ingresó a la universidad, demostrando ser un prodigio no solo en los tableros. A los 17 años, Tal se convirtió en campeón de Letonia. Además consiguió el título de maestro después de vencer en un match al campeón de Bielorrusia, Vladimir Zaygin. En 1957, ante todo pronóstico, se alzó con el campeonato absoluto de la Unión Soviética. Después de que en la última ronda había 3 jugadores empatados en la cima, Alexander Tolush, David Bronstein y Misha Tal, y eso hay que agregar que Paul Keres estaba a medio punto de los líderes. En la última ronda estaba todo en juego. Paul Keres logró ganar su partida. David Bronstein hizo tablas, y casi por azares del destino, el título se decidía entre Mikhail Tal y Alexander Tolush. Los dos eran jugadores de ataque, por lo que se esperaba una gran batalla en el tablero, y fue así, ya que con la magia del mago de Riga presente, todo podía pasar. Alexander Tolush estaba teniendo el mejor torneo de su vida, pero tras una partida trepidante, Mikhail Tal se proclamaba campeón.
Toulouse, después de perder, comentaría a Boris Spassky: "¿Sabes, Boria? Hoy perdí contra un genio". El ascenso de Mijaíl a la élite del ajedrez sorprendía a todos, y más por su edad. En el Internacional de Portos logró el primer lugar por delante de jugadores como Tigran Petrosyan, Bobby Fischer, Ben Larsen y Svetozar Grigorich. Esto le dio el boleto a jugar el torneo de candidatos en 1959, donde resultaría victorioso. Mijaíl estaba a unos pasos de la gloria máxima a la que puede acceder un ajedrecista profesional, pero antes tenía que pasar por el muro llamado Mijaíl Botvinnik. En 1960, todo estaba preparado para el match por el título mundial de ajedrez. Los aficionados esperaban que el joven letón mostrara el ajedrez de ataque que le caracterizaba para poder destruir al pragmatismo del campeón Botvinnik. El match empezó a favor de Tal, logrando 3 puntos de ventaja tras 7 partidas, pero el campeón, junto a su fuerte espíritu de lucha, logró emparejar las cosas. No obstante, el marcador volvió a cambiar. Esta vez, la tendencia se mantuvo. Mijaíl Tal, en ese entonces de 23 años, se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia. В ноябре 60-го Таль вновь победил на крупном международном турнире в Бледе. Почему-то именно в Югославии ему всегда хорошо игралось. Вернулся домой и тут же угодил в больницу. Оперировал Таля знаменитый уролог Фрумкин. Он сделал ему уникальную операцию на почке. Однако через 2 месяца боли возобновились, и снять их можно было только инъекциями пантопона. Эта проклятая болезнь вскоре отравит Талю жизнь. Но первое, что она сделает, отнимет у него корону. Почечная колика бывает тоже разной интенсивности. Сильные боли в боку, которые не вызывают таких мучительных схваток. Но Миша тут же их купировал, он пытался купировать. Ему давали обезболивающее, делали обезболивающее. Был какой-то перерыв. Может, за счет этого перерыва он мог попасть в цейтнот 5, 10, 15 минут. Но да, такие случаи, когда он играл с болями, были. К матчу-реваншу с Ботвинником Таль готовился, превозмогая острейшую почечную боль. За 2 недели до матча он пережил еще и сердечный приступ. По настоянию рижских докторов Таль предложил противнику перенести матч, но Ботвинник потребовал справок, причем железных, заверенных солидными столичными медиками. Таль оскорбился и вышел на бой. Действительно метался по этому салону, просто как тигр в клетке, вы знаете. Он курил, он бегал, он был зол, он не мог ничего съесть, поэтому он кричал всегда: коньяк, коньяк, не буду ничего кушать, коньяк, укол, вызовите скорую помощь. У него были дикие совершенно приступы почек. Ничего не помогало. Бой получился неравным. Ботвинник был в очень хорошей форме, а Талю перед каждой игрой вкалывали обезболивающее. Первый матч, который они играли, это как бы для Ботвинника было возможностью получить информацию о сопернике. Вот информацию он получил, дальше Таль праздновал, а Ботвинник готовился. И если Ботвинник вызвал на матч-реванш, значит, он был уверен в том, что он заново познал творчество Таля. И когда я ему, Миша, об этом сказал, он говорит: да нет, Марк Евгеньевич, ну что вы, я легко выиграю этот матч. Если бы Таль готовился к матчу-реваншу, может быть, ему удалось бы победить Ботвинника, невзирая на приступы боли. Но, с другой стороны, Таль – гений импровизации, и стелить соломку было не в его правилах. А вот Ботвинник просчитал Таля и не дал ему сыграть в любимом атакующем стиле. Он гасил все порывы чемпиона мира. Болельщики затаили дыхание. Таль проиграл. El excampeón Mijaíl Botvinnik tomó su derecho para tener un match de revancha contra Tal. Botvinnik se había preparado de mejor manera para volver a ser campeón mundial. El encuentro se dio un año después del anterior. Tal y Botvinnik se veían la cara otra vez en la misma instancia.
pero las cosas no fueron igual. Tal no pudo retener el título. Botvinnik fue totalmente superior a Misha. Los motivos de su derrota son bien conocidos, pero quizá el que más afectó a Tal fue su salud. Mijaíl asumió su derrota con dignidad, dejando en claro que su rival fue ampliamente superior. Tras la derrota, Mijaíl no volvió a disputar un match por el título mundial de ajedrez. En 1962, participó en el torneo de candidatos en Curazao. Mijaíl era el favorito de las apuestas, hasta que de nueva cuenta, su endeble salud volvió a cobrarle factura, deteriorando su carrera. A pesar de eso, nunca dejó de jugar, y siguió entregando partidas de ataque dignas de una leyenda como lo es Mijaíl Tal. En 1965, estuvo a punto de ganar el torneo de candidatos. En la final se topó a un impresionante Boris Spassky, que resultó ganador con una contundente victoria. En 1968, llegó hasta las semifinales del torneo de candidatos, donde perdió contra Viktor Korchnoi. En 1979, quedó eliminado en cuartos de final por Lev Polugayevsky. Mijaíl Tal fue uno de los pocos jugadores en ajedrez que ha podido mantenerse entre los mejores del mundo por más de 30 años, siendo un jugador con altibajos constantes por culpa de sus problemas de salud. ¿Cuál era la clave de Mijaíl para lograr esto? Teorías hay muchas, pero la que más le agradaba a Tal era la de jugar la máxima cantidad de partidos posibles en los torneos. Misha Tal era capaz de ganar torneos de manera invicta y a la vez terminar en un hospital después de un mal resultado, provocado por su riñón. Los problemas renales que tenía Mijaíl eran tan imprevisibles que hacían que Tal fuera asiduo a las visitas al doctor. A finales de la década de los 60, le extirparon el riñón que le causaba más problemas. Incluso durante esa operación se hizo conocida la anécdota, donde unos periodistas de Yugoslavia habían publicado una nota donde declaraban que Mijaíl había muerto por no soportar la operación. Esta noticia falsa llegó a oídos de Tal, que tras ganar un torneo celebrado en Georgia, donde realizó un increíble sacrificio de dama contra Alexei Suetin, donde Mijaíl resultó ganador, remató su victoria con una frase con ese toque humorístico conocido del buen Mijaíl: no está nada mal para un muerto. Cabe mencionar que Mijaíl, aun con todos sus males, llevó una vida de excesos. Fumaba y bebía como si no fuera a ver un mañana. Se llegó a comentar que Mijaíl vivía como jugaba, siempre sacrificando, sin miedo a las consecuencias. Misha, a pesar de llevar ese estilo de vida, siempre mostraba disciplina en el estudio del ajedrez, tratando de mejorar su creatividad y encontrar nuevas tácticas para dificultar las cosas en el tablero. A diferencia de otros ajedrecistas, no le desagradaban los tumultos de aficionados, donde los ruidos son habituales, ya que a él le gustaba que el ajedrez fuera un espectáculo. Y así como había elogios por su forma de juego, los críticos no debían faltar, comentando que su estilo de juego no era sensato y que contaba con mucha suerte. Tal hacía caso omiso a esos comentarios, manteniendo su estilo agresivo hasta el final. Mijaíl ha sido de los ajedrecistas que mantuvo buenas relaciones con la mayoría de sus rivales, mostrando humildad y un buen sentido del humor durante las partidas. Tal aportó mucho al mundo del ajedrez, escribió artículos enfocados al juego para revistas y periódicos, además de su participación en radio y televisión como analista en diversos torneos. También fue escritor de varios libros, considerados joyas de la literatura dedicada al ajedrez. Misha tuvo un hijo con su primera mujer, llamado Hera, y con su segunda mujer tuvo a su hija Sana. Не появится никогда. За полгода до матча реванша, 12 октября 1960 года, у Михаила Таля и Сали родился сын. Мальчика назвали Гера. Таль придумывал сыну бесконечные шутливые прозвища: гусеныш, гусь, булочка. Он с восхищением рассматривал сына со всех сторон и делал для себя все новые открытия. «Салли, смотри, у него настоящий нос. А губы?» Складывалось такое ощущение, что он никогда не видел маленьких детей. Впрочем, так, наверное, было на самом деле. Тогда он был по-настоящему счастлив. Очередной шахматный турнир. Таль делает ход и вдруг замечает, что в толпе зрителей появляется его рыжеволосая Салли с маленьким Герой на руках. Таль перескакивает через ограждение, мчится к жене и начинает целовать ее на глазах изумленной публики. «Что вы позволяете себе на людях?» – возмущается потом Ида Григорьевна. «Мамочка, на людях неудобно целовать чужую жену, а свою очень даже удобно». Гусеныш давно вырос. Теперь он живет в Израиле. Но часто приезжает в Антверпен к своей матери. Все воспоминания, которые остались и которые, можно сказать, согревают до сегодняшнего дня, это, например, как отец читает мне вслух.
Я поехал на турнир из дому, а моему сыну к тому времени исполнилось 3 с лишним года, и он очень любил, когда я ему читал Корнея Ивановича Чуковского. И вот по совершенно непонятной ассоциации мне вдруг вспомнились слова: «Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота». Я смотрел на доску, внимательно смотрел на доску, но перед глазами у меня было совершенно другое. Вот как из болота этого бегемота тащить? Бегемот в болоте находится. Ну, можно там веревочную лестницу спустить, можно его попытаться домкратом. Через 2 года она станет женой Таля. А в 75-м родит ему дочь, Жанну. Мама Таля, Ида Григорьевна, не приняла Гелю. Она считала, что единственная женщина, достойная ее сына, это Салли. А Талю было достаточно и вполне обычной жены. Tal ha sido blanco de multitud de anécdotas. Por ejemplo, cuando Paul Benko lo acusó de hipnotizarle, a lo que Benko reaccionó de forma graciosa, usando gafas de sol durante la partida contra Tal. Aunque esto no ayudó a Benko, ya que no logró ganar ninguna partida contra el Pirata de Riga. También está la extraña, entre comillas, tradición que tenía Mijaíl durante los torneos. Era perder las primeras partidas. El jugador letón se lo tomaba de buena manera. Esto le servía para aumentar su espíritu de lucha durante los torneos. Tal ha tenido una de las rachas de victorias más largas, comprendidas desde octubre de 1973 hasta octubre de 1974. También fue el primer ganador del Campeonato del Mundo de Ajedrez Blitz, donde demostró su increíble velocidad de juego. Esta modalidad de ajedrez le agradaba tanto que lo jugaba todos los días, inclusive hasta altas horas de la noche. Disputó su último torneo en Barcelona de ajedrez clásico, aunque su último torneo oficial fue uno disputado en Moscú, en modalidad relámpago. Esa última participación del gran maestro letón está rodeada de una gran historia. В конце мая 92 года главврач переходил из палаты в палату и никак не мог придумать, как подбодрить лежащую здесь знаменитость. Состояние известного на весь мир шахматиста было таково, что каждый день мог стать для него последним. Врач вошел в палату и не поверил своим глазам. Постель умирающего гроссмейстера оказалась пуста. Дежурная сестра сообщила, что несколько минут назад больной ушел из больницы. Таль спешил на турнир. Таль играл последний блиц-турнир в Москве. Там было 8 человек, мы играли в 2 круга. И турнир я выиграл, но проиграл в нем одну партию Талю. Таль пожертвовал фигуру, некорректно пожертвовал, я отбил атаку и просто срочил время. Потому что не сумел вот в 5 минут справиться с проблемами, которые ставил Таль. Вот это, наверное, тоже какая-то такая высшая, что ли, истина шахматная. То есть вот буквально совсем вот уже в последние свои дни Таль все равно был в состоянии играть в те шахматы, которые принесли ему ту бессмертную славу. Один знакомый поздоровался с Талем. Таль ответил «спасибо». «За что спасибо?» – удивился знакомый. «За то, что узнали». Ему было тогда всего 55 лет. En 1992, se tenía como hecho que Mijaíl participaría en las Olimpiadas de ajedrez para representar a Letonia, pero pasó lo que era cuestión de tiempo. Mijaíl Tal murió el 28 de junio de 1992 en Moscú. Esto conmocionó a toda la comunidad ajedrecística. Mijaíl fue enterrado en su tierra natal, Riga. En su funeral se escuchó su canción favorita, Elegía, de Sergei Rachmaninov, que curiosamente, aquella pieza musical también fue tocada después de que lograra el título de campeón del mundo. Tal fue un jugador que amaba el ajedrez sin medida, convirtiéndose en uno de los jugadores favoritos del público. Mijaíl Tal siempre será recordado como el mejor jugador de ataque de la historia. Сам процесс игры, и поэтому, так сказать, никакой ни нервной вспышки после победы, а тем более депрессии после поражения нет. Достаточно благополучных вещей, ну, не считая тех глобальных вещей, которые пришлось испытать всем, это война. Так получилось, что у нас, в нашем роду, все мужчины были дети. Дедушка офицер, отец врачом, старший врачом, это сын врач.
И вот единственный человек, который, кстати, имел дело с медициной только черным, это единственный, что ли, гуманитарий по образованию, оказался я, медицина. Очень хотелось еще поиграть с Ботвинником. Что поделать. Во всяком случае, свое звание экс-чемпиона мира я считаю вполне заслуженным.